de trabajadores en el país suspenden labores para manifestarse contra la reforma al Poder Judicial. Se registran al menos 10 asesinatos en Sinaloa que tienen que ver con la captura del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Habitantes de Chalco, Estado de México, llevan 18 días bajo el agua, están inundados, por lo que bloquearon la autopista Chalco-Cuautla para exigir más apoyo de las autoridades. Comienza la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Illinois, donde la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptará su nominación a la candidatura presidencial. En estos momentos está ocurriendo este evento. Soy Jaime Núñez, los acompaño a nombre de la titular de este espacio informativo, Elisa Alanís, en este espacio de noticias con la agenda informativa y por supuesto con lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Y vamos a comenzar con lo que está sucediendo desde el primer minuto de este lunes. Iniciamos la semana con un paro de miles de trabajadores en todo el país prácticamente que han suspendido labores para protestar en contra de la reforma al Poder Judicial. Esto al señalar que se afectan sus derechos laborales. El Poder Judicial lo va a caer. A partir del primer minuto de este lunes, miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores en protesta por el dictamen que fue presentado en la Cámara de Diputados para reformar a este poder. Nos encontramos con que no hemos tenido interlocutor, no nos han dado ese espacio completo. Para nosotros los diálogos fueron una simulación, no nos dieron completa apertura, fue muy limitado y consideramos que se trata de llevar a cabo esta reforma sin los respectivos estudios. Los trabajadores consideran que la propuesta de reforma atentará contra sus derechos laborales y también los de la sociedad. Y es precisamente con la finalidad de que el Congreso reflexione en cuanto a la constitucionalidad de lo que está haciendo, en cuanto a la necesidad de escucharnos previamente a aprobar una reforma judicial, en cuanto a la necesidad de reflexionar de no diezmar las garantías de la sociedad captando un poder en beneficio de su agenda. Mientras esto ocurría, al interior de las sedes, jueces y magistrados votaban a través de correo electrónico para decidir si suspenden labores a partir del próximo miércoles. En tanto, la Suprema Corte decidió sesionar en privado este martes para analizar el anteproyecto de dictamen de la reforma judicial, luego de que Norma Piña fuera cuestionada por Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre su falta de respuesta sobre el tema. Y voy a proceder a levantar la sesión y a convocar a los ministros y a las ministras a nuestra próxima sesión ordinaria que tendrá verificativo el próximo jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. En algunas entidades del país, las protestas derivaron en bloqueos parciales de carreteras, como sucedió en Tlaxcala. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación pidieron apoyo de la sociedad y las barras de abogados para que se sumen a su causa. Hasta ahora, el paro ha sido implementado en juzgados y tribunales federales de 17 entidades y en las próximas horas se sabrá si más de 50,000 trabajadores se unirán. Hemos observado, todos lo hemos observado, que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial Federal fueron una simulación y una estrategia dilatoria con la finalidad de frenar la protesta de todos los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, afirman seguirán tramitando los asuntos de carácter urgente, un esquema que se implementa cada vez que el Poder Judicial Federal entra en receso. Para Milenio Noticias, Rubén Mozo. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, expresó su solidaridad con los trabajadores. Señaló que ya ha subrayado la importancia que tiene la carrera judicial junto a la independencia y, por supuesto, a la democracia en el país. Este organismo, que aglutina alrededor de 1,719 juzgadores federales en toda la República, además de secretarías y de secretarios en funciones de juez, realiza
en este momento una votación vía correo electrónico para decidir si suspenden labores el próximo miércoles 21 de agosto. Estamos a la espera de lo que vaya a suceder. La votación se cerró hace unos minutos. Estaremos atentos a que en los siguientes minutos puedan dar a conocer la decisión que se tome desde este organismo también importantísimo, otro eslabón más dentro del Poder Judicial. Por cierto, por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su reforma no va a afectar a los trabajadores, pero reconoció que tienen derecho a manifestarse. Y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. Y lo que queremos es corregir. Si teniendo esa información que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial. Por su parte, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que con la reforma no se van a afectar los trabajadores del Poder Judicial. Hemos dicho varias veces, no va a alterarse los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, trabajadoras y trabajadores, no se van a alterar. De hecho, en lo que presentan los diputados hay un transitorio que lo dice claramente. En tanto, Patricia Guayo, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, habló de la reforma en que sí serán afectadas sus prestaciones, particularmente las que tienen al interior de este gremio. Esto en entrevista con mi compañera Liliana Sosa. El artículo 97 se establece que habrá una retabulación de salarios y eso evidentemente que nos va a afectar aun cuando nosotros, las categorías que le acabo de mencionar, no ganamos más que el presidente de la República, de todas maneras nos va a afectar. Y otro tema importante es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal. Hoy todos los trabajadores tenemos entablada nuestra relación con el Consejo de la Judicatura Federal. Mientras tanto, Lenia Batres Guadarrama, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que la suspensión de labores por parte de trabajadores del Poder Judicial no es un asunto laboral. No se reclaman violaciones generales y sistemáticas de derechos consagrados en el artículo 123 constitucional y no se demanda el cumplimiento de ninguna prestación laboral. Afirmó que lo que se busca es impedir la reforma a dicho poder, por lo que en conclusión se trata de un acto de naturaleza política, es lo que señala la ministra Batres Guadarrama. Además compartió un comunicado del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, en el que se pide a quienes no estén de acuerdo con la suspensión de labores que si no hay de por medio una suspensión por parte patronal, no la inicien, pues eso dificultará una eventual defensa en caso de ser sancionados por la misma patronal. Además, pidieron hacer saber al sindicato si hay alguien que es obligado a participar. ¿Para qué? Pues para proceder como se corresponde en estos casos, pues nadie tiene derecho a imponer su voluntad a otros, y menos por superioridad jerárquica. Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Secretaría de la Mujer. En este lunes habemos de tomar en cuenta lo que ha ocurrido con la presidenta electa. Utilizaba los jueves para hacer los nombramientos. Lleva 2 lunes en donde se conocen estos nombramientos. En la pasada ocasión conocimos a Alejandro Sbarch, que va a ser el titular del IMSS Bienestar. Y en esta ocasión conocimos lo que va a ocurrir si, primero, subir a rango constitucional ya como una Secretaría de Estado, la Secretaría de la Mujer. Además conocimos quién será la titular de esta dependencia, sí, a quien vemos en pantalla, Citlali Hernández, la actual senadora de Morena y secretaria general de este partido político. Sheinbaum Pardo comentó que esta decisión se tomó luego de haber discutido y escuchado la opinión de personas del instituto, mientras que Citlali Hernández resaltó la importancia de esta nueva secretaría. Contar con la primera Secretaría de Mujeres en el Gobierno de México abre sin duda la posibilidad de que durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y como ella lo ha planteado, el sueño de nuestras abuelas se materialice, porque buscamos que las niñas que nacen y que crecen en estos días cuenten con mejores condiciones de vida, con mayor igualdad, sin discriminación, y que el sufrimiento, las frustraciones, la indignación, la injusticia, la desigualdad y las puertas cerradas que tuvieron nuestras abuelas queden en el pasado.
Claudia Sheinbaum además se reunió con su próximo gabinete para afinar los 100 puntos que van a presentar el próximo 1 de octubre en el Zócalo de la capital del país, luego de su toma de protesta como presidenta de la República. Los encuentros con futuros funcionarios federales se darán mañana y también el miércoles, también en un hotel del sur de la Ciudad de México. Así que Claudia Sheinbaum ya está afinando propiamente lo que va a ocurrir en menos de 6 semanas cuando se esté dando cuenta del nuevo cambio de gobierno. Eso a nivel federal. A nivel local, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó lo que va a ser el nuevo gabinete. ¿Quién la va a acompañar durante su gestión? Va a estar conformado por 21 dependencias. En este destacan figuras políticas como Miriam Urzúa y Pablo Vázquez, quienes van a repetir en las Secretarías de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, respectivamente. Además, vamos a ver en una encomienda a César Cravioto Romero en la Secretaría de Gobierno de la capital del país. Será quien sea la mano de la gestión con grupos de política, con todo lo que ocurre alrededor de la situación de la capital del país, cuando se tenga que sentar con otras fuerzas políticas, pues sí, ahí estará César Cravioto. Alejandro Encinas, desde larga trayectoria, incluso jefe de gobierno, que ya en la Ciudad de México en su momento, va a estar al frente de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. En este gabinete de Clara Brugada también propuso 3 nuevas dependencias. Estas son la Secretaría de Atención Ciudadana, la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Agua y de Gestión Sustentable. Una de las que más llamó la atención. El Congreso de la capital del país será quien apruebe o no las reformas para la creación de estas nuevas dependencias. Y efectivamente, en medio de la crisis que se ha vivido del agua a lo largo de los últimos años, llama mucho la atención que se vaya a rango constitucional local una secretaría que evidentemente tiene que ver los problemas a futuro de algo que ya tocó la puerta en la Ciudad de México. Será un gobierno de tiempo completo. Como decimos, será un gobierno de territorio, no de escritorio. Atento a las demandas ciudadanas, se trabajará en las calles, en las colonias, en los pueblos originarios, y será un gobierno con los oídos abiertos que estarán escuchando al pueblo y que atenderá directamente a los ciudadanos. Todas las secretarías tendrán una perspectiva feminista, donde se potenciará la perspectiva de género, que lucharán por la igualdad y la deuda histórica que todas y todos debemos a las mujeres. Y miren, el encargado de la Fiscalía de la capital del país, aquí en la Ciudad de México, Ulises Lara, dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua actuó de manera ilegal en el intento de detener a Javier Corral el pasado 14 de agosto. Reiteró, a través de un video que dio a conocer en sus redes sociales, que no existe un convenio de colaboración entre las dos instituciones, por lo que señala que este fue ilegal. Ante esta acción sería o estaría en el terreno de la ilegalidad. Ante ello, Ulises Lara dio a conocer que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable por esta violación flagrante de la ley. No solo se pretendió ejecutar un mandamiento judicial sin tener autorización ni jurisdicción, sino que se le dio seguimiento a la persona requerida sin contar con una autorización oficial para hacerlo. Prueba de ello es que ya se le tenía localizada a la persona desde antes de que fuera presentada la solicitud de colaboración. De todo lo señalado, es posible establecer que todos los actos de investigación practicados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua fueron orquestados y planeados dolosamente con fines políticos y no jurídicos. Tan es así que los videos grabados en el lugar de los hechos fueron filtrados específicamente y con toda oportunidad a un presentador de noticias, junto con el documento interno de esta Fiscalía General de Justicia, con el que se intentó engañar a la opinión pública, haciéndolo ver como el oficio de colaboración con el que se autorizaba de la dirigencia. No obstante, como ya hemos mencionado, dicho documento no constituía la aceptación de dicha colaboración, ya que el momento en que se intentó cumplimentar la orden de aprehensión
fue casi simultáneo a cuando dicho oficio fue derivado a la Dirección General de Atención y Cumplimientos de Mandamientos Judiciales y no estaban acompañados de policías de investigación. Bueno, sin embargo, en este espacio, en una entrevista aquí mismo con Elisa Alanís el jueves pasado, el titular de la dependencia, el propio fiscal anticorrupción de Chihuahua, afirmó que sí existe un convenio con la Fiscalía de la Ciudad de México, con el que incluso hubo una detención, detuvieron a una persona en un caso anterior. Ulises Lara señala que ese convenio pues quizá no existía, pero si esto es real o cierto, ¿cómo es que sí se había trabajado antes y cómo es que estos mismos convenios habían dado ya resultados? Lo dijo de esta manera. Nuestro escudo protector precisamente es la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción. Acudimos a la Ciudad de México, como ya lo habíamos hecho anteriormente en otras carpetas de investigación, nada menos que hace 15 días detuvimos en la Ciudad de México a un empresario que falsificó documentos para poderse llegar de un contrato de 41 millones de pesos justamente en el quinquenio del exgobernador Javier Corral, y lo detuvimos de manera conjunta y se procesó aquí en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua y seguimos el mismo caminito para esto. Presentamos nuestra colaboración ante la Fiscalía de la Ciudad de México, nos dieron la colaboración en la Fiscalía de la Ciudad de México, solo nos hicieron la observación de que no contaban con elementos de guardia en ese momento, que procediéramos nosotros en consecuencia. Esta mañana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que durante esta semana se normalizará el corte, comercialización y empaque de limón en el municipio de Apatzingán, un tema que ha estado fundamentalmente en los medios de comunicación y una realidad que vive buena parte de la producción de este fruto en la zona pues que es líder a nivel mundial. A 8 días de que se viera frenado parcialmente la industria limonera en aquella región del país. En conferencia reiteró que la suspensión se debió a una inconformidad con el precio del limón. Además, señala que la estrategia de seguridad se va a mantener para garantizar el libre tránsito de estos camiones. Ha mejorado el precio del limón, hay una fuerte demanda en esta temporada, también del cítrico. Y hay que decirlo, de los 22 municipios, solo el municipio de Apatzingán redujo el corte, redujo la producción y el empaque, los otros 21 mantuvieron, y ya esta semana se normalizará el corte y empaque en el municipio de Apatzingán. Y mire, en Sinaloa fueron localizados los cuerpos de 3 personas sobre la carretera que une el municipio de Cozalá con el poblado de Conitaca. Las víctimas presentaban signos de tortura, tenían el rostro cubierto con cinta, las manos atadas a la espalda y estaban semidesnudas. El gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, reconoció que cerca de 10 homicidios han sido relacionados con la captura de El Mayo Zambada. Entre las víctimas se encontraba Martín García Corrales, mejor conocido como El Tano, presuntamente cercano a Ismael El Mayo Zambada, al interior del cártel de Sinaloa, por quien la DEA ofreció incluso una recompensa de $4 millones. Entre las víctimas se encontraba también su hermano Leobardo García Corrales, ambos acusados de producción y venta de fentanilo y de metanfetamina. Estos 4 sí tienen que ver con relaciones de las organizaciones del crimen organizado, válgame decirlo, y los vinculas al momento, al entorno que se está dando después de lo ocurrido el 25 de julio, cuando ocurrió la captura de 2 personajes de las organizaciones delincuenciales. Esta mañana el presidente López Obrador avaló la negociación que mantienen los Chapitos con autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, pidió tener cuidado con la información y probar cada una de las denuncias que se realicen. Vamos a esperar a ver en qué consiste el acuerdo. También todo debe probarse, porque si no, un gobierno extranjero utiliza ese mecanismo para someter, chantajear, subordinar a otro gobierno, y eso es intromisión.
Mire, la Secretaría de Marina y la Fiscalía de la República prendieron nuevamente a Aldrin Harkin, mejor conocido como el Chaparrito. Este sujeto era operador, o se dice que es operador cercano a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y a quien era jefe regional del Cártel Jalisco en Colima, en Jalisco, en Yucatán, incluso en Quintana Roo. Harkin enfrenta cargos por delincuencia organizada desde el 2021. Y en información que está en tránsito en este momento, allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, presuntos miembros del Cártel del Noreste se enfrentaron con militares. Sicarios a bordo de 15 camionetas agredieron a balazos a los uniformados, quienes repelieron esta agresión. El enfrentamiento ocurrió el sábado en la zona del fraccionamiento Arboledas y la colonia La Unión y se extendió a otros puntos de la entidad. Se desconoce si hubo personas detenidas. Muertos y 5 heridos, entre ellos un menor de edad, fue el saldo de este fin de semana violento en Tijuana, en Baja California. Ayer fueron localizados 4 cadáveres en vehículos abandonados. Al mediodía fueron localizados a 2 personas muertas al interior de una vivienda. Por la noche una pareja fue atacada a balazos y el sábado se registró un ataque armado en una tienda de abarrotes. Les dijo a mí, hacia tu gente, a tu familia, son el mismo policía. Bueno, como lo acaba de ver, el pasado 29 de marzo, el cantante de corridos tumbados Natanael Cano sobornó a policías de Hermosillo, Sonora, luego de haber sido detenido por conducir a exceso de velocidad con un vehículo sin placas, además, por el Boulevard José María Morelos. En el video se logra observar cómo el cantante le lanza varios billetes a los oficiales, quienes los recogen del suelo. Bueno, pues esto ya tuvo consecuencias. Esta tarde, Natanael Cano fue vinculado a proceso por el delito de cohecho. Además va a tener prohibido salir del país sin una autorización judicial y deberá firmar ante un juzgado de manera periódica. Natanael presentó un amparo que impide que se le prive de la libertad. Pero bueno, pues ya veíamos la acción que tuvo en marzo pasado y bueno, pues el largo brazo de la justicia este mismo 19 de agosto le llegó a este cantante. Bueno, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizó ya su aparición en la Convención Nacional Demócrata que se está celebrando en estos momentos en Chicago. Vamos directamente hasta ese punto de los Estados Unidos, el presidente de la Unión Americana y quien al principio de este proceso era quien iba a ser el candidato de los demócratas, está tomando la palabra en esta importantísima reunión en la Unión Americana. Gracias. Gracias.
ustedes. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Esa fue mi hija. Bueno, es parte de lo que está ocurriendo en Chicago. Los vítores, los aplausos. Ya escuchábamos y veíamos a Kamala Harris. Ya varios miembros del Partido Demócrata han hecho el uso de la tribuna. Y bueno, pues vamos a ver de qué manera Joe Biden se enfrenta pues a estos demócratas que en algún momento, muchos a voz alzada, otros de manera pues velada, pedían que se hiciera a un lado y permitiera que llegara pues un nuevo perfil para que sea más competitivo después de ese desastroso primer debate que tuvo con quien fuera también presidente de la Unión Americana, el magnate Donald Trump. Ya veremos qué es lo que sucede en esta importantísima reunión demócrata allá en Chicago. Escuchemos un poco de lo que está pasando en aquel punto de Estados Unidos. Gracias por esta presentación, mi valeroso corazón y el corazón de Hunter y de toda nuestra familia. Realmente agradezco. Y nuestra roca, Jill. Aquellos que nos conocen saben que siempre me deja sin respiro y sin palabras. Todo el mundo lo sabe. Yo la amo más a ella de lo que ella me ama a mí, ¿verdad? Bueno, sí, cuando la veo mi corazón me empieza a latir de esta manera rápidamente y el Señor sabe que no estoy bromeando. Un aplauso a nuestra primera dama, un aplauso muy especial a nuestra primera dama Jill Biden. Primera dama. Mi padre tenía una expresión. Decía, Joey, las familias son el principio, lo de en medio y el final también. Y los amo a todos. Y Estados Unidos, los amo. Amigos, les quiero preguntar algo. Les quiero preguntar, ¿listos para votar por la libertad? ¿Listos para votar por la democracia y por Estados Unidos? Les quiero preguntar otra cosa. ¿Listos para elegir a Kamala Harris y Tim Walz, presidenta y vicepresidente de Estados Unidos? Compatriotas demócratas, compatriotas estadounidenses, hace 4 años, en el invierno, yo estuve ahí en el Capitolio, un día frío de enero, y levanté la mano derecha, hice el juramento ante ustedes y ante Dios para preservar, proteger y defender la Constitución. Y también fielmente ejecutar el puesto de presidente de Estados Unidos. Allí, frente a mí, tenía una ciudad rodeada de Guardia Nacional. Atrás de mí, un Capitolio. 2 semanas antes, allí, una muchedumbre violenta fue quien la atacó, pero lo sabía desde el fondo de mi corazón, en ese momento como lo sé ahora, que no hay ningún lugar en los Estados Unidos para la violencia política, ningún lugar. Uno no puede decir que ama a su país solamente cuando uno gana. Ese momento, yo no veía el pasado, estaba viendo el futuro.
Hablé con lo que yo tenía que hacer, lo sabía, lo que teníamos que hacer. Como les dije en ese momento y les digo ahora, un invierno de peligro y posibilidad, de peligro y posibilidad. Estábamos allí en ese momento, una pandemia que solo se da una vez en un siglo, pérdida de empleos, un llamado por justicia que hace mucho debería haber existido, y allí teníamos ataques a nuestra democracia. Gracias. Y, sin embargo, entonces yo creía, como lo sigo creyendo ahora, que el progreso era y sigue siendo posible y lograble. Nuestros mejores días no han quedado atrás, están frente a nosotros nuestros mejores días. Ahora, este verano ya quedó en el pasado, el invierno. Tenemos este corazón, aquí con este corazón agradecido. Estoy ante ustedes esta noche de agosto y les digo que ha prevalecido la democracia. La democracia ha entregado lo que tenía que entregar, ha cumplido, y ahora tenemos que preservar la democracia. Me han escuchado decirlo antes. Estamos enfrentando un punto de inflexión, esos raros momentos en la historia que se dan cuando las decisiones que tomamos en este momento determinan el destino de nuestro país y del mundo durante décadas por venir. Esto no es hipérbole, ¿verdad? Hipérbole, no lo es. No, estamos aquí rescatando el alma de Estados Unidos. Yo me lancé para presidente en 2020, por lo que vi en Charlottesville, y en agosto 2017, extremistas que salieron ahí de los bosques, de los árboles, con antorchas, y allí estaban con las venas infladas, con las venas con suásticas nazis, y que estuvieron allí, estaban ellos presentando discursos, estas posiciones antisionistas, el Ku Klux Klan, es decir, y allí había un presidente en la Casa Blanca, allí lo vieron a ese presidente como aliado, ni siquiera se preocuparon por usar sus capuchas. Esto era algo que estaba al margen de Estados Unidos, todos fantasmas con nuevos vestuarios que estaban asusando la división, que estaban realmente atacando nuestro sistema, dándole oxígeno a las fuerzas más antiguas, pero allí es lo que ellos querían. Destruir Estados Unidos. Ahí en ese momento, en ese proceso, murió una mujer muy joven, y ahí se preguntó qué sucedió, y me dijeron, ¿qué sucedió? Cuando al presidente se le preguntó qué pensaba que había sucedido, Donald Trump dijo, y lo cito, pues hay personas muy finas en ambos lados. Fin de cita. Dios mío, eso es lo que dijo, y lo que quiso decir. Es cuando me di cuenta realmente que allí estaba yo estaba llorando a mi hijo que había fallecido, pero me dije, no puedo quedarme al lado, no puedo quedarme al margen. Por eso me lancé como candidato a la presidencia. Yo no pensaba lanzarme una vez más, acababa de perder parte de mi alma cuando murió mi hijo, pero me lancé con una profunda convicción en Estados Unidos. Sé y creo en un Estados Unidos donde la honestidad, la dignidad, la decencia siguen importando. Y Estados Unidos donde todo mundo tenga una justa oportunidad y donde el odio no tenga ningún rincón donde estar. Un Estados Unidos donde el credo fundamental de esta nación, todos
todos estamos creados iguales. Sigue siendo un credo todavía muy vivo, y también esta amplia coalición de estadounidenses, según 81 millones de electores votaron por nosotros. Imagínense ustedes el número más alto en la historia. Debido a todos ustedes en esta sala y muchos más, nos unificamos en 2020 para salvar la democracia. Y como su presidente, he estado decidido, determinado a hacer que Estados Unidos siga avanzando, que no retroceda, para estar en contra del odio y la violencia en todas sus formas, para ser una nación no solo donde podamos vivir, pero también con orgullo y diversidad, sin satanizar a nadie, sin dejar a nadie al rezago. Nos unimos como nación, es decir, porque esto es lo que somos. También me lancé a la presidencia para reconstruir la columna vertebral de Estados Unidos, la clase media. Y les me comprometí, les prometí a todos ustedes que sería presidente de todos los estadounidenses. Bueno, es parte de lo que está ocurriendo ahí en Chicago, Illinois. Quédense en Milenio, tendremos las repercusiones y todo lo que está ocurriendo en una convención que parecía difícil apenas hace unos días, que tuvieran ese ánimo, esa alegría en sus rostros y ese sentimiento de que pueden revertir lo que ha ocurrido en las encuestas en las últimas semanas. Y ya para despedirnos, mire, información importante de última hora. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, también realizará el paro de labores indefinida luego de que ganara el voto del sí a través del correo electrónico, en el cual lo hicieron a partir de esta mañana. La suspensión va a comenzar el próximo miércoles 21 de agosto. Fue una votación mayoritaria de 1,202 votos obtenidos con el sí estoy de acuerdo a 201 votos obtenidos con el no estoy de acuerdo. Con esta información nos vamos. Los juzgadores también llevarán a cabo un paro indefinido de labores el primer minuto del próximo miércoles. Mañana aquí, en punto de las 9 de la noche. Gracias, descanse.